Capítulo 22. El señor Rochester me había concedido solo una semana de permiso. Sin embargo, transcurrió un mes antes de que abandonara Gateshead. Deseaba marcharme inmediatamente después del funeral, pero Georgiana me suplicó que me quedara hasta que ella pudiera partir hacia Londres, a donde por fin había sido invitada por su tío, el señor Jackson, que había venido para dirigir el entierro de su hermana y arreglar los asuntos familiares. Georgiana dijo que temía quedarse sola con Eliza. De ella no obtenía ni simpatía en su abatimiento, ni apoyo en sus temores, ni ayuda en sus preparativos, así que soporté sus lamentos pusilánimes y sus quejas egoístas lo mejor que pude, e hice todo lo posible por coser para ella y empacar sus vestidos. Es cierto que mientras yo trabajaba, ella holgazaneaba, y pensé para mis adentros: si tú y yo estuviéramos destinadas a vivir siempre juntas, prima, empezaríamos las cosas de otra manera. No me conformaría dócilmente con ser la parte tolerante. Te asignaría tu parte del trabajo y te obligaría a cumplirla, o de lo contrario quedaría sin hacer. Insistiría también en que guardaras algunas de esas quejas arrastradas y medio insinceras en tu propio pecho. Es solo porque nuestra conexión resulta ser muy transitoria y llega en una estación peculiarmente lúgubre que consiento en hacerla tan paciente y complaciente por mi parte. Por fin despedí a Georgiana, pero ahora era el turno de Liza de pedirme que me quedara otra semana. Sus planes requerían todo su tiempo y atención, dijo. Estaba a punto de partir hacia algún destino desconocido y durante todo el día permanecía en su propia habitación con la puerta cerrada por dentro, llenando baúles, vaciando cajones, quemando papeles y sin mantener comunicación con nadie. Deseaba que yo me ocupara de la casa, recibiera las visitas y respondiera a las notas de condolencia. Una mañana me dije que era libre y añadió: le estoy agradecida por sus valiosos servicios y su conducta discreta. ¿Hay alguna diferencia entre vivir con alguien como usted y con Georgiana? Usted cumple su propio papel en la vida y no es una carga para nadie. Mañana, continuó, parto para el continente. Fijaré mi residencia en una casa religiosa cerca de Lille, un convento, lo llamarían ustedes. Allí estaré tranquila y sin ser molestada. Me dedicaré durante un tiempo al examen de los dogmas católicos romanos y a un estudio cuidadoso del funcionamiento de su sistema. Si descubro que es, como medio sospecho, el más adecuado para asegurar que todas las cosas se hagan decentemente y en orden, abrazaré los principios de Roma y probablemente tomaré el velo. No expresé ni sorpresa por esta resolución, ni intenté disuadirla de ella. La vocación te sentará como un guante, pensé, que te aproveche mucho. Cuando nos separamos, dijo: adiós, prima Jane Eyre, le deseo lo mejor. ¿Tiene usted algo de sentido común? Entonces respondí: usted no carece de sentido común, prima Eliza, pero lo que tiene, supongo. En otro año estará emparedado vivo en un convento francés. Sin embargo, no es asunto mío y si a usted le conviene, no me importa mucho. Tiene usted razón, dijo, y con estas palabras cada una tomó su camino. Como no tendré ocasión de referirme de nuevo ni a ella ni a su hermana, bien puedo mencionar aquí que Georgiana hizo un ventajoso matrimonio con un hombre de mundo rico y desgastado, y que Liza efectivamente tomó el velo y es hoy en día superiora del convento donde pasó el periodo de su noviciado y al que dotó con su fortuna. ¿Cómo se siente la gente cuando regresa a casa después de una ausencia larga o corta? No lo sabía. Nunca había experimentado la sensación. Había sabido lo que era volver a Gateshead de niña después de un largo paseo para ser regañada por parecer fría o sombría, y más tarde lo que era volver de la iglesia de Lockwood a anhelar una comida abundante y un buen fuego y ser incapaz de conseguir ninguno de los dos. Ninguno de estos regresos era muy agradable o deseable. Ningún imán me atraía a un punto dado, aumentado su fuerza de atracción cuando más se acercaba. El regreso a Torfling aún estaba por probar. Mi viaje me pareció tedioso, muy tedioso. 50 millas un día,
Una noche pasada en una posada, 50 millas al día siguiente. Durante las primeras 12 horas pensé en la señora Reed en sus últimos momentos. Vi su rostro desfigurado y descolorido y oí su voz extrañamente alterada. Medité sobre el día del funeral, el ataúd, el coche fúnebre, el negro cortejo de inquilinos y criados. Escaso era el número de parientes, la cripta abierta, la iglesia silenciosa, el servicio solemne. Luego pensé en Eliza y Georgiana. Contemplé a una como en el centro de atención de un salón de baile, a la otra como la interna de una celda de convento, y me detuve y analicé sus peculiaridades separadas de persona y carácter. La llegada vespertina a la gran ciudad se dispersó en estos pensamientos. La noche les dio un giro completamente diferente. Acostada en mi cama de viajera, dejé la reminiscencia por la anticipación. Iba a volver a Thornfield, pero ¿cuánto tiempo me quedaría allí? No mucho. De eso estaba segura. Había tenido noticias de la señora Fairfax y la comitiva en la mansión se había dispersado. El señor Rochester se había marchado a Londres hacía 3 semanas, pero se esperaba que regresara en 15 días. La señora Fairfax conjeturaba que se había ido para hacer arreglos para su boda, ya que había hablado de comprar un nuevo carruaje. Dijo que la idea de que se casara con la señorita Ingram todavía le parecía extraña, pero por lo de todo el mundo decía y por lo que ella misma había visto, ya no podía dudar de que el evento tendría lugar en breve. Serías extrañamente incrédula si lo dudaras, fue mi comentario mental. No lo dudo. La pregunta que siguió fue ¿a dónde iba a ir yo? Soñé con la señorita Ingram toda la noche. En un vivido sueño matutino la vi cerrando las verjas de Thornfield contra mí y señalándome otro camino. Y el señor Rochester miraba con los brazos cruzados, sonriendo sardónicamente, al parecer tanto a ella como a mí. No había notificado a la señora Fairfax el día exacto de mi regreso, pues no deseaba que ni la calesa ni carruaje me esperaran en Millcote. Me propuse caminar la distancia tranquilamente por mi cuenta, y muy tranquilamente, después de dejar mi baúl, el cuidado del mozo de cuadra, me escabullí de la posada George, donde las 6 de una tarde de junio, y tomé el viejo camino hacia Thornfield, un camino que discurría principalmente a través de campos y que ahora era poco frecuentado. No era una tarde de verano brillante o espléndida, aunque sí buena y suave. Los segadores estaban trabajando a lo largo de todo el camino y el cielo, aunque lejos de estar despejado, prometía un buen futuro. Su azul, donde el azul era visible, era suave y sereno, y sus estratos de nubes altos y delgados. El oeste también era cálido, ningún destello acuoso lo enfriaba. Parecía como si se hubiera encendido un fuego, un altar ardiendo detrás de su pantalla de vapor veteado, y de las aberturas brillaba un rubor dorado. Me sentí contenta a medida que el camino se acortaba ante mí, tan contenta que me detuve una vez para preguntarme qué significaba esa alegría y para recordarle a la razón y a mi corazón que no iba a mi hogar, ni a un lugar de descanso permanente, ni a un lugar donde amigos cariñosos me esperaban y aguardaban mi llegada. La señora Fairfax te sonreirá una tranquila bienvenida, por supuesto, me dije, y la pequeña Adele aplaudirá y saltará al verte, pero sabes muy bien que estás pensando en otro que no son ellos y que él no está pensando en ti. Pero ¿qué hay tan testarudo como la juventud? ¿Qué tan ciego como la inexperiencia? Estas afirmaban que era placer suficiente tener el privilegio de volver a mirar al señor Rochester, me mirara él o no, y añadían, apresúrate, apresúrate, estás con él mientras puedas, solo unos pocos días o semanas más, como mucho, y te separarás de él para siempre. Y entonces estrangulé una agonía recién nacida, una cosa deforme que no podía persuadirme de reconocer y criar, y seguí corriendo. También está segando el heno en los prados de Thornfield, o más bien los labradores acababan de dejar su trabajo y regresaban a casa con sus rastrillos al hombro, ahora a la hora en que llegó.
Yo solo tengo que atravesar 1 o 2 campos y luego cruzaré el camino y llegaré a las verjas, que llenos están los setos de rosas. Pero no tengo tiempo de coger ninguna, quiero estar en la casa. Pasé junto a un alto rosal silvestre que lanzaba ramas frondosas y floridas a través del sendero. Veo la estrecha estela con escalones de piedra y veo al señor Rochester sentado allí, con un libro y un lápiz en la mano. Está escribiendo. Bueno, no es un fantasma, sin embargo, cada nervio que tengo está destensado. Por un momento estoy fuera de mi propio control. ¿Qué significa esto? No pensé que temblaría de esta manera cuando lo viera, o que perdería la voz o el poder de movimiento en su presencia. Volveré tan pronto como pueda moverme. No necesito hacer el ridículo absoluto. Conozco otro camino a la casa, no importa si conociera 20 caminos, porque me ha visto. Grita y guarda su libro y su lápiz. Ahí estás, vamos, si te parece. Supongo que avanzo, aunque de qué manera no lo sé, apenas consciente de mis movimientos y solícita solo de parecer tranquila y sobre todo de controlar los músculos de mi rostro que siento que se rebelan insolentemente contra mi voluntad y luchan por expresar lo que había resuelto ocultar. Pero tengo un velo, está bajado, todavía puedo arreglármelas para comportarme con una compostura decente. ¿Y esta es Jane Eyre? ¿Vienes de Millcote y a pie? Sí, uno de tus trucos. No mandar a buscar un carruaje y venir traqueteando por calles y caminos como una mortal común, sino deslizarte en las cercanías de tu hogar junto con el crepúsculo, como si fueras un sueño o una sombra. ¿Qué diablos has hecho contigo misma este último mes? Ha estado con mi tía, señor, que ha muerto. Una respuesta típicamente janiana, que los buenos ángeles me guarden. Viene del otro mundo, de la morada de los que han muerto, y me lo dice cuando me encuentra sola aquí en el crepúsculo. Si me atreviera te tocaría para ver si eres sustancia o sombra o duende, pero prefería intentar agarrar una luz de fuego fatuo azul en un pantano. Ausente, ausente, añadió después de una pausa de un instante, ausente de mí un mes entero y olvidándome por completo, lo juraría. Sabía que había placer en encontrarme de nuevo con mi amo, aunque roto por el temor de que tan pronto dejara de ser mi amo y por el conocimiento de que yo no era nada para él. Pero siempre había en el señor Rochester, al menos eso pensaba yo, tal riqueza de poder para comunicar felicidad, que probar solo las migajas que esparcía pájaros extraviados y extraños como yo era un festín cordial. Sus últimas palabras fueron un bálsamo, parecían implicar que le importaba algo si lo olvidaba o no, y había hablado de Thornfield como mi hogar, ojalá fuera mi hogar. No se apartó de la estela y apenas me atreví a pedirle paso. Le pregunté pronto si no había estado en Londres. Sí, supongo que lo descubriste por mi segunda visita. La señora Fairfax me lo dijo en una carta. ¿Y te informó de lo que fui a hacer? Oh, sí, señor, todo el mundo conocía su recado. Debes ver el carruaje, Jane, y decirme si no crees que le sentará a la señora Rochester exactamente, y si no parecerá la reina Bobadieza reclinada contra esos cojines púrpuras. Desearía Jane estar un poco mejor adaptado para hacer juego con ella exteriormente. Dime ahora, hada como eres, ¿no puedes darme un hechizo o un filtro o algo por el estilo para convertirme en un hombre guapo? Estaría más allá del poder de la magia, señor. Y en pensamiento añadí, un ojo que ama es todo el hechizo necesario. Para tal ojo es usted lo suficientemente guapo, o más bien su severidad tiene un poder más allá de la belleza. El señor Rochester a veces había leído mis pensamientos no expresados con una agudeza para mí incomprensible. En el presente caso no prestó atención a mi abrupta respuesta vocal, pero me sonrió con una cierta sonrisa que tenía propia de él y que usaba solo en raras ocasiones. Parecía pensar que era demasiado buena para propósitos comunes. Era el verdadero sol del sentimiento. Lo derramó sobre mí ahora.
Pasa, Jane, dijo, haciéndome sitio para cruzar la estela. Sube a casa y descansa tus pequeños y cansados pies errantes en el umbral de un amigo. Todo lo que tenía que hacer ahora era obedecerle en silencio. No necesitaba conversar más. Pasé por encima de la estela sin una palabra y pretendía dejarlo tranquilamente. Un impulso me detuvo en seco. Una fuerza me hizo girar. Dije o algo en mi dijo por mí y a pesar de mí. Gracias, señor Rochester, por su gran amabilidad. Estoy extrañamente contenta de volver de nuevo con usted y donde quiera que usted esté es mi hogar, mi único hogar. Caminé tan rápido que ni siquiera él podría haberme alcanzado si lo hubiera intentado. La pequeña Adele estaba medio loca de alegría cuando me vio. La señora Fairfax me recibió con su habitual y sencilla amabilidad. Lea sonrió e incluso Sophie me dijo bonjour con alegría. Fue muy agradable. No hay felicidad como la de ser amada por tus semejantes y sentir que tu presencia es una adición a su comodidad. Aquella tarde cerré los ojos resueltamente al futuro, tapé mis oídos a la voz que seguía advirtiéndome de una separación cercana y de un dolor venidero. Cuando terminó el té y la señora Fairfax hubo tomado su labor de punto y yo hube asumido un asiento bajo cerca de ella y Adele, arrodillada en la alfombra, se hubo acurrucado junto a mí y una sensación de afecto mutuo pareció rodearnos con un anillo de paz dorada. Pronuncié una oración silenciosa para que no nos separáramos lejos ni pronto. Pero cuando así, sentados, el señor Rochester entró sin anunciarse y mirándonos pareció complacerse en el espectáculo de un grupo tan amigable, cuando dijo que suponía que la anciana dama estaba bien ahora que había recuperado a su hija adoptiva y añadió que veía que Adele estaba muy contenta. Casi me atreví a esperar que incluso después de su matrimonio nos mantuviera juntas en algún lugar bajo el amparo de su protección y no completamente exiliadas del sol de su presencia. Una quincena de dudosa calma sucedió a mi regreso a Thornfield Hall. No se dijo nada del matrimonio del amo, ni vi ninguna preparación en marcha para tal evento. Casi todos los días le preguntaba a la señora Fairfax y ella no había nunca oído nada. Su respuesta siempre era negativa. Una vez dijo que le había hecho la pregunta directamente al señor Rochester sobre cuándo iba a traer a su novia a casa, pero él le había respondido solo con una broma y una de sus miradas extrañas, y ella no sabía qué pensar de él. Una cosa me sorprendió especialmente, fue que no había viajes de ida y vuelta ni visitas a Ingram Park. Cierto es que estaba a 20 millas de distancia en los límites de otro condado, pero ¿qué era esa distancia para un amante ardiente? Para un jinete tan experimentado e infatigable como el señor Rochester. No sería más que un paseo matutino. Comencé a albergar esperanzas que no tenía derecho a concebir, que el compromiso se había roto, que el rumor se había equivocado, que una o ambas partes habían cambiado de opinión. Solía mirar el rostro de mi amo para ver si estaba triste o fiero, pero no podía recordar el momento en que hubiera estado tan uniformemente despejado de nubes o malos sentimientos. Sin los momentos que mi alumna y yo pasábamos con él, a mí me faltaba el ánimo y me hundía en una inevitable desolación. Él se volvía incluso alegre. Nunca me había llamado con más frecuencia a su presencia. Nunca había sido más amable conmigo cuando estaba allí. Y ay, nunca lo había amado tanto.